imaginas cómo era el mundo antes? Se agota en este instante y no es igual. Puedo contar las horas que me faltan para surfear la inestabilidad. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 4, 2026, todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario en el 88.3 del dial. Nos ves en el streaming en Twitch, Vox FM, WOX FM y en Kickvox 88.3. En la sesión de hoy nos acompaña un compositor, productor, ingeniero de sonido, gestor musical. Cumple 30 años este año desde su debut discográfico con Los Sucesores de la Bestia. Fundador del estudio de grabación y producción Audio Buró. Un nombre propio en la escena de la música independiente. Hoy conversamos con Dani Pérez. Septiembre perdió todo su esplendor. No habrá risas hoy. Descubrí un tesoro en el martes que me dejó. Oro sin valor. En su país gritamos para hablar de amor. Marque una cruz donde supongo estarás, en una tierra aún sin cartografiar. Marque una cruz donde supongo estarás, estarás en una tierra sin cartografiar. Harás valer la pena esta torpeza, nena. Escuchábamos Bill Murray del segundo trabajo solista Estribillos de nuestro invitado de hoy, Dani Pérez. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, muy bien, todo bien por suerte. Bueno, esta tarde húmeda y fría, este lunes de junio en Rosario. Vamos a hacer un poco de historia. Decíamos de los 30 años de Sucesores de la Bestia, pero bueno, antes del 96 hay una historia personal, familiar con la música. Vienen muchos músicos acá y todos cuentan. Tenía un hermano mayor, tenía un pariente, pero no. En el caso tuyo lo que escuché era que había una guitarra guardada celosamente por tu papá Sí. y que vos buscabas una llave, pero tu viejo no tocaba la guitarra. Mi viejo no tocaba la guitarra. No, en mi casa no había cultura musical. Pero había una guitarra. Había una guitarra criolla y había un par de armónicas también dando vueltas. Pero no era una... O sea, era una casa donde a las demás artes se le daba bastante bola, como la literatura, la pintura, el teatro, el cine.
pero en la música no había prácticamente, no sé, no era parte del lenguaje común de la casa, ¿no? Y bueno, fue lo que yo empecé como a investigar, muy a poco y bueno, con muy pocas herramientas. Y sí, me robaba esa guitarra cuando podía para... La llave para sacarla del armario, sí, sí. Y tocar esa guitarra sin saber nada, no sabía tocar, digamos. La agarraba y hacía como que tocaba, ¿no? ¿Y en qué barrio Rosario vivías? Eso ahora se considera como centro-centro. Cuando yo era chico, en los 80, no era tan céntrico que es San Juan y Moreno. Ah, ok. Era centro igual, pero Sí. era mucho más tranqui que lo que es ahora, digamos, ¿no? Sí, Yo sí, jugaba en la sí, vereda, por ejemplo, jugaba en la plaza solo, como que no es como ahora. Ahí cerca de Boulevard Oroño, cerca de Dante, cerca de esa Claro, zona estaba ahí. la plaza de la Maternidad Martín, la Claro. San Martín, yo iba a andar en bicicleta ahí. Está más despoblado toda esa zona, ¿no es cierto? Y en aquel ¿Viste? momento era un poco más tranqui. Sí. Yo me manejaba, soy hijo único y mis viejos eran los dos profesionales, así que estaba mucho tiempo solo y me manejaba solo, de muy, muy corta edad. ¿Y a qué escuela fuiste? A la primaria fui a la Richeri, que era enfrente Ajá. de la Maternidad Martín, y a la Claro. secundaria fui al Superior de Comercio. El Superior de Comercio, mira, Sí. una formación contable ahí. Sí, sí, nada que ver. Una formación contable. Bueno, pero También, porque quedaba en el barrio, me quedaba a 2 cuadras de Estaba casa y bueno, ahí fuimos. y bueno, la guitarra, tú escuché que tu mamá tenía más una tendencia a Silvio Rodríguez, una música no tan rockera de aquella No, época. para nada, no, ninguno de los dos escuchaba rock. Era una cuestión también generacional, donde a mí mi viejo me tuvo de grande, me tuvo a los 50 años más o menos. Era un Che, tipo no está, no está. Antes 50 años era muchísimo. Era muchísimo, bueno, pero yo tenía ya 20 y él parecía medio mi abuelo, ponele, ¿no? Veo las fotos yo Por la edad. cuando tenía yo 25 y mi hijo tenía 50 y yo decía, yo ya lo veía como una persona retirada de la vida útil. Claro, y cuando, claro. Y yo estoy llegando a los 50 ahora también, o sea que- cuando me tocó pasar por esa edad, yo decía, Sí, pero sí, no, sí. no es así. No es tan así. Viste Y que- bueno, estaba esa diferencia. Y mi vieja, bueno, era muy humanista, latinoamericanista. Lo es, perdón, no era, lo es. Latinoamericanista, humanista, y escuchaba folclore de Latinoamérica, de argentino. Y después como un género medio melódico, si se quiere, pero la música de rock era algo que le ha pasado muy por el costado. ¿Viste? Muy por el costado y nunca después tampoco investigaron ni nada. Fue como... ¿Y cuándo te mandaron a aprender guitarra ahí a la escuela que ayer era Prida, me parece? Sí, que no dijiste? me mandan. O Yo quisiste ir claro, vos. pedir yo era como aprender algo y fui ahí un año habré ido. Ahora haciendo memoria, para mí era lejísimo en mi casa, viste, las distancias cuando uno es chico parecen mucho más grandes. Pero creo que era la Prida y Rioja, no era muy lejos. Sí, sí, sí. Y Y aprendiste un tono. Aprendí un solo acorde, sí, en un año. Yo no soy muy... Era mal estudiante, muy mal estudiante. Pero tenía ganas de componer. Sí. Sí, eso con el tiempo aparece. No sé, no podría nombrar como un hecho que desató, ¿viste? Las ganas de escribir o de componer o de cantar canciones. Yo seguía escuchando música todo el tiempo. Había como una cosa de mucha curiosidad, pero bueno, no había ningún entorno cercano de amigos que toquen, ni hermanos mayores que toquen, ni nada. Yo estaba muy desconectado de cualquier estímulo musical, por fuera del que yo buscase, digamos, ¿no? Ujú. ¿Eras de comprar estos libritos que venían con tonos, que los canta Sí. Toco y Canto? Claro, viste, una cosa que había en mi casa sí era, mi viejo compraba todos los diarios. Entonces yo leía El Radar, leía El Sí, El No, del suplemento El de Clarín, suplemento. de Página De 12. rock y el claro, de- de rock y de música. Y después él era eso, teníamos una cuenta en el kiosco de revista del barrio, entonces yo podía ir a comprar lo que yo quisiese. Después mataba porque la cuenta era enorme, pero bueno. En el momento yo iba a comprar revistas de rock de Argentina y también importadas que venían de España, de Estados Unidos. Y con eso iba aprendiendo sobre música, ¿no? Y también en los kioscos también estaba los toco y canto con los acordes y yo los compraba más para aprender acordes que por las canciones en sí. O sea que después aprendiste más acordes que el de Claro, quería como aprender acordes más que aprender las canciones. Sí. ¿Y cuándo se da esta primera formación? Porque bastante joven arrancaste con el tema
música después y grupos, si tenemos en cuenta que se van a cumplir ahora los 30 años sí. de Sucesores de la Bestia, allá por el 96. Claro, en el 96 ¿Vos estabas terminando la secundaria? yo estaba más ahí. o menos, sí, ahora estaba en tercer año, cuarto año de la secundaria, y con un compañero de inglés, con Fabricio Silvestri, que tocaba la guitarra eléctrica. Decidimos armar una banda, yo tenía un teclado, él tenía una guitarra, y bueno, yo tenía canciones. Así que empezamos a... ¿Y él tocaba la guitarra o después tocó el bajo? No, él siempre tocó la guitarra, después un amigo de él, Franco ahí Ferretti, que también era guitarrista, entró como bajista a la banda. ¿Y el preceptor? Y el Arranca como preceptor baterista. claro, el preceptor de ellos, en la Dante, entró como batero y era un tipo más grande que bueno, ya tocaba en una banda que tocaba en los bares, tenía más experiencia, digamos, ¿no? Y bueno, arrancamos ahí, yo tenía unos temas y no sabíamos prácticamente nada, ¿no? Era todo muy prueba y error en ese momento. Te voy a robar una pregunta que vos has hecho en un micro de preguntas que vamos a referir. Ajá. ¿Qué escuchabas a los 15, 16 años? Le hiciste a varios de tus invitados en Estribillos, en un ciclo de entrevistas. Sí, sí. Tu primer pregunta que le hacías a los chicos era sí. ¿qué escuchabas ¿Qué a los escuchaba 15, en esa 16 edad? años? Sí. ¿Qué escuchabas vos? Sí, porque es una edad que uno es una esponja, ¿viste? Y también hay una cosa que del impacto de las primeras músicas es muy fuerte y muchas veces muy inolvidable, ¿no? Uh-huh. Por eso la pregunta. Y yo estaba escuchando en ese momento, ¿viste? Nosotros tuvimos como una suerte de vivir como una especie que se sintió así a mi edad, digamos, como una revolución musical, cuando los 90 dejan de lado los 80, ¿no? Que aparece todo el rock alternativo, con el grunge a la cabeza, y aparecen los discos de Nirvana, de Pearl Jam, de Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, también empiezo a escuchar Massive Attack, Beastie Boys, con un montón de sonoridades que bueno, que a uno que casi no había escuchado nada, ¿viste? La oreja empezó a ampliarse mucho. Entonces yo estaba escuchando mucho como música de guitarras, también hardcore, punk, y ese tipo de estilos. Y también con los Beastie Boys empiezo a conocer y con los Shocklanders, que es una banda local de acá de Rosario, bastante conocida en ese momento, empiezo a conocer un poco lo que se denomina como música negra, ¿no? Que bueno, años más tarde entiendo que es toda la música en realidad, la música negra. Pero bueno, en ese momento empiezo a explorar eso sobre discos de funk, de soul, yo seguía con la manía esta de comprar revistas, entonces recorría los lugares de segunda mano, de canje de revistas, y canjeaba las que tenía por otras, y en eso también se vendían vinilos, por ejemplo, ¿no? Como lugares de segunda mano había libros, revistas y vinilos. Y bueno, ahí yo compraba los discos por la tapa, y los discos salían $1, o sea, era muy barato, era muy accesible de conseguirlos, digamos, ¿no? Claro, el que lo mira desde hoy, que es tan caro, claro. el obtener un vinilo no puede... Yo tengo ese registro de haber comprado vinilos en la adolescencia, en la juventud, pero no comprar de uno, comprar de a dos o de a tres. Sí. Y era algo que estaba accesible para... Muy a la mano. Exactamente. Muy a la mano. Yo era hijo de docente, no teníamos mucha plata ni nada, pero aún así podía ir a canjear mis revistas o comprar algunos discos con muy poca plata. Y que obviamente no eran los discos de artistas más conocidos, sino que eran discos de segunda o tercera línea. Pero bueno, había cosas súper interesantes ahí para conocer, y la bandeja de casa seguía funcionando, así que yo en la bandeja familiar escuchaba esos discos. Te escuchaste una referencia a los vinilos, ¿no? Que decías una nota muy interesante, que son 6 minutos con Dani Pérez, que está en YouTube. Ah, de uno. Que vos decías al final, todos tenemos como un fetiche con el vinilo, pero el vinilo, claro, cada vez que lo escuchamos se va gastando un poco, como nos pasa a nosotros en la vida misma. Claro, nos destruimos muy lentamente. Y sin embargo, viste, tenemos algunos tenemos todo un culto por el vinilo. Sí, justamente. pero o sea, yo no lo critico, me parece buenísimo, pero sí tiene, viste, hay gente que necesita defenderlo frente a otros formatos, eso para mí, bueno, es un poco como una trampa del mercado en realidad, ¿no? Esa cuestión de que el vinilo es la forma que mejor se escucha. Porque en un momento yo me acuerdo de recoger vinilo de la calle porque la gente los tiraba por el CD. Por supuesto, claro. Porque el CD era en ese momento el mejor. El mejor.
Y eso es algo que se dice todo el tiempo de todas las cosas. De hecho hace unos años compré una guitarra de los 60, era vieja, hoy vale miles de dólares porque es vintage. Claro. Y es la misma guitarra, o sea, entonces no... Hay cosas que no hace falta innovar y hay cosas que son aceptadas dentro de nichos que no por eso es la verdad. O no hace falta que sea la verdad, con que sea suficiente para uno está bien, ¿no? Sí, sí, viste que hay cosas que con el paso del tiempo se vuelven una novedad, aunque sean antiguas, y así van. Hay una cierta lógica del mercado que también a veces va determinando que desechar determinadas cuestiones, y todos nos pasamos al CD, ¿no? Claro. De hecho, las fábricas de vinilo en Argentina habían cerrado. Cerraron, sí. Y se hacían después. Y las máquinas de fabricación de vinilo las remataban o las dejaban que se arruinen. Sí, no, eso en la tecnología de la música es algo muy normal, digamos, que el mercado diga, bueno, esto no sirve más, ahora lo que sirve es esto. Como en algún otro momento descargábamos de la computadora. Claro, sí. En una época posterior al MP3. CD. Y a nadie le preocupaba cómo sonaba. Le preocupaba que era gratis. Claro, descargábamos y lo grabábamos en los CDs. Los CDs sí, después. Porque queríamos escuchar música en CD, más allá del formato en que viniese. Y yo siento que, bueno, yo después me convierto en lo que soy hoy, que soy un melómano, digamos, ¿no? Entonces, en el momento que descargo mi primer MP3, casi no entendía que ahora estaba eso en mi computadora y yo podía escucharlo todas las veces que quisiese, y de golpe puedo hacer eso con todas las discografías de todas las bandas, que antes uno iba a la disquería y quería llevarse todos los discos de la banda que le gustaba, no uno. Y había que elegir porque era caro, justamente, comprar un CD era caro. Entonces, claro, se vuelve un momento donde uno empieza a coleccionar discografías en MP3, y eso dura más tiempo que el tiempo que le queda a uno de vida. O sea, nunca lo vas a llegar a escuchar tanto. Imposible, ¿no? Imposible. Claro. Y esa experiencia de esa primera grabación que la hacen acá en Rosario con el Sucesor de la Bestia. Sucesor de la Bestia. Ahí hubo también en el estudio de grabación un cambio. Claro, sí. ¿No? Y claro, yo por mi edad como que hubo muchos momentos bisagra que los presencié, ¿no? Yo me acuerdo de chico tener televisor blanco y negro y el teléfono con el disco, ¿no? Y me acuerdo cuando llegó el cable, cuando llegó la tele a color. Claro, cuando vi mi primera computadora, cuando vi mi primer celular. Eso, te acabo de nombrar, cuando descargué mi primer MP3, cosas que hoy en día son de la vida normal, digamos, ¿no? O ya no existen. O ya no existen. Y la primera grabación la hicimos en un estudio. Primero lo hicimos en Alfa Centauro, que era uno de los pocos estudios que estaba acá en Rosario, que hicimos un demo de 2 canciones, creo. 2 o 3 canciones. Y después fuimos a grabar a Cosa de Músicos, que era un estudio que estaba en Zona Sur. Y ahí sí fue la primera vez que grabamos, que el estudio grababa un disco en digital, como se graba ahora. Claro, pero recién un cambio para el estudio. Claro, ellos venían grabando en cinta abierta, como se ven los documentales, yo qué sé. Yo también llegué a grabar así también, con cinta. Y ahí en el estudio acaban de comprar una compu y tenían la interfase de audio y todo, y bueno, fue la primera vez que grababan aprendiendo a grabar en digital, digamos, que era algo completamente nuevo en ese momento. Para vos también fue un aprendizaje esta cosa de hacer esa producción por primera vez, así a tiendas, ¿no? Sí, viendo prueba y error. Sí, porque no había nada. Era muy rudimentario, ¿no? Antes la industria y mucho más en Rosario, ¿no? Donde casi no había nada. Entonces uno como que no... Viste, con el tiempo los que decían que sabían te das cuenta que no sabían mucho. Y yo me acuerdo de ir al estudio y no entender lo que era ni un ecualizador, ni un micrófono, ni nada. Pero bueno, yo tenía muchas ganas. Y tenía poca plata, entonces todo lo que no podía pagar trataba de aprenderlo, digamos, a prueba y error. Porque tampoco había lugares para estudiar o gente que te comparte información, o bueno, internet no existía todavía, o muy rudimentariamente. Claro, la falta... los jóvenes de hoy no nos pueden entender, digamos, esta cosa de hoy con internet, con la inteligencia artificial, etcétera, conseguir una serie de informaciones que no lo podés conseguir o no los conseguís en aquel momento. No había manera, no. Era bueno, será así. Salvo que hayas leído en alguna revista. Claro, pero era muy raro, ¿viste? Me acuerdo que en ese momento estaba el libro de rosarino muy capo, que es Federico Millara.
Vos sabés que vino acá Nico Manzi, que es el director Sí, lo conozco. de la universidad, Sí. y dijo que el libro más vendido Es el de la editorial de la universidad es el de Mill. Sí, porque es el más antiguo también a nivel de audio argentino. Sobre el tema, claro. Sí, es un rosarino. Y él lo dice, es el libro más vendido de la editorial de Sí, la sí, universidad sí. desde siempre. Es muy buen libro eso, sí. Pero no había más que eso. Era un libro. Y después había un manual de una consola de Yamaha que era en inglés. Que por alguna razón explicaba terminología de audio, qué sé yo, y no había más nada que eso. Estamos hablando con Dani Pérez, estamos hablando del primer disco de Sucesores de la Bestia. Lo que suena no es el primer disco, pero sí es Sucesores de la Bestia. Esto que escuchamos es la novedad de Sucesores de la Bestia, de uno de sus últimos trabajos discográficos. El último disco, 4:59 AM. Ah, exactamente, 4:59 AM. O sea que del 96 hasta el 2019 estuvo la banda. Activa la banda, activa. sí. 2019 fue los últimos shows que tuvimos. Y ahí ya... ¿Y ahí grabaron cuando? ¿7, 8? Más o menos. Y más o menos 8 discos, sí. 8 discos grabamos, sí. Viste que ahora está el disco, el sencillo, el Claro, EP. no, eran todos siempre los que sacamos, eran al menos 3 canciones, después 7, después hicimos un disco doble.
Este que escuchábamos ahora salió en vinilo. 459 AM Club salió en vinilo. Sí, nos dimos varios gustos. Varios gustos. Sí. Y la fecha fundacional sería justamente la que pasó hace muy poquito, es Claro, decir, el 6 de junio el sábado pasado. fue los 30 años del inicio de ese proyecto, digamos, ¿no? Y justamente lo que se publicó es esto que voy a leer, que es: todo lo que fui lo dejo escondido en estas canciones. Lo que pasa en el under queda en el under. Si no lo viviste en primera persona, pareciera ser que nunca existió. Sin embargo, Sucesores de la Bestia cumple 30 años en 2026. Y para celebrarlo surgió el deseo de que otras voces canten esas canciones. Sucesores de la Bestia, en colaboración con Audio Buró Estudio, abren la convocatoria Todo lo que fui lo dejo escondido en estas canciones, 30 años de los Sucesores de la Bestia. La meta es la grabación de un disco de versiones con amigos, conocidos y por conocer, bandas, solistas o cualquier cosa en el medio. Invita a la casa, solo tenés que enviar tu versión en la calidad que sea a audioburoestudio, todo junto, @gmail.com. Así que es una convocatoria abierta de reversionar solistas o conjuntos temas de esos 30 años de Sucesores de la Bestia. Esa es la idea, justamente, sí. Ya hay unas 9 versiones que nos llegaron ya. Bastante, sí. Es una buena cantidad. Número. Sí. Un buen número. Sí, un poco la idea, viste, era como... quizá los números redondos a veces invitan a una celebración y uno con el paso del tiempo, bueno, obviamente que lo que uno va haciendo y va quedando adquiere otra perspectiva también, ¿no? Con el paso del tiempo y cuando, sobre todo cuando uno recibe los comentarios de los colegas más jóvenes. Uh-huh. Y bueno, una de las cosas que yo pensé fue esta: cómo celebrar la banda sin hacer la clásica de hacer un show de reunión, ¿viste? ¿Qué sé yo? Unas versiones Claro, de onda. no, a mí no, yo no soy melancólico, no me interesaba esa cuestión en un principio. Y se me ocurrió esta idea de invitar a los colegas a eso, a jugar con las canciones y que bueno, que justamente lo que va quedando, ¿viste? Por fuera de las personas, ¿no? Las personas pasan eventualmente, pero las canciones quedan. Entonces por eso se abrió ahí el repertorio, como para de una forma hacerlo colectivo. Para jugar y unir dos etapas con la licencia del autor, estas versiones serían las sombras de los primeros temas. Puede ser, sí. ¿No? Sí, puede ser. Los primeros temas ya están grabados. Sí. Y juego con el nombre de tu disco solista, Uh-huh. que es La Sombra del La Primero. sombra del primero, sí. Porque, bueno, la explicación que escuché es que, bueno, siempre hay una primera vez y lo demás es como que es como el mito de la caverna, así que vas viendo, Claro. que no ve a las personas, sino vas viendo la sombra de lo que se va reproduciendo atrás. Sí, era un poco la idea, ¿viste? Como que el sabor de la primera vez es algo que uno se pasa la vida persiguiendo, lo nuevo, ¿no? Y bueno, era un poco un chiste también porque el disco era mi primer disco solista. Ese disco solista lo grabaste estando el grupo en actividad, o sea, Claro. fue una actividad paralela. Paralela, sí. No, la sombra es como un ejercicio que hice en un verano que estaba con tiempo para plasmar unas canciones que yo tocaba en mi casa con la acústica o con algunos amigos, ¿viste? Y que no entraban en el repertorio de la banda y yo no quería dejarlas en la carpeta, digamos. Así que bueno, fue un poquito eso y tomó un vuelo inesperado porque trajo otra gente, lo terminamos presentando en el Teatro Sony en Buenos Aires, acá en la Sala Bardén, en la terraza. Hicimos unas lindas fechas con el disco y giramos un poquito también, ¿viste? Fue una faceta que, bueno, hace poco hablaba con mi amigo con Barfelle, ¿viste? Donde él había escuchado unas canciones inéditas aún de los versos, mi proyecto actual, y me decía, bueno, esto es re diferente a lo anterior, bueno, qué sé yo. Y yo le decía que para mí, ¿viste? En mi cabeza nada es diferente. O sea, yo entiendo que se perciba diferente, pero el proceso intelectual o emocional donde salen esas canciones es siempre el mismo. Tanto las del primer disco de Sucesores como el último, tanto las de La Sombra del Primero como estribillos,
con lo que viene ahora. Es siempre el origen, ¿viste? Está esa mezcla que uno no sabe de dónde viene, que es que de golpe cae una idea y uno junta unos acordes y una melodía y una letra y aparece una canción, ¿no? Te escuché también que vos destacabas tu calidad de cantautor, digamos, o sea, Sí. te escuché decir correctamente, a mí no me interesa cantar cover, Claro. no hago canciones de otros, soy muy prolífico en escribir, tengo mucho detalle en los títulos de las canciones. Sí. Sí, en el titulado, más que inclusive a veces en las letras que me salen de una y no la corrijo tanto. Claro. Sí, en cambio, a veces cambio de título varias veces. Sí, son caprichos, ¿no? Son caprichos, no tiene una explicación. Necesito que la canción tenga un buen título. Exactamente. Y bueno, lo que es un buen título para mí muchas veces no es la letra de la canción, puesta en el título, sino que tiene que ser algo más, que quizá le dé otro relieve a la canción, para al que quiera encontrarlo, ¿no? Pero sí, yo como siempre tuve más ganas de invertir mi tiempo en hacer mi música más que en tocarla de otros. Sí. Ha sido un poco así. Y en La Sombra del Primero salió acompañado de un libro. Sí, O sea, era algo más. Aproveché también, viste, como para recolectar algunos escritos que tenía. El título del libro no lo voy a decir yo, decirlo vos. Hablar sin saber. Hablar sin saber, sí. Porque referencia, había un micro humorístico, que era Hablemos sin saber. Hablemos sin saber, sí. Que es lo que nos pasa generalmente a todos, ¿no? Sí. Esta cosa de... Creo que ahora está un poco más acentuado. El hablar sin saber. El hablar. El hablar. Todos, como que todo el mundo necesita expresar su opinión de algo. Claro, sí. Como que si no estás en el mundo, si no das una opinión. Sí, por ahí ¿no? se percibe que está mal no saber algo, ¿no? Y decir no sé, ¿Viste? También está bien, ¿viste? Qué sé yo, no pasa nada, O sea, recuerdo de chico, hablando de esto de los discos y todo, que si vos no sabías de algo de música o de literatura o de cómics o lo que sea, quedabas como un boludo, digamos, ¿no? Y entonces uno iba corriendo a conseguir ese disco, sé yo. Después eso dejó de dar vergüenza y pasó lo contrario, ¿no? Yo no sé nada, no importa. Y con las redes vuelve esa cosa de que todos tienen que opinar de todos los temas que se propongan. Sí, porque yo a veces le pregunto a mi hija, ¿qué esta persona que está hablando en televisión, muchas caras que a veces no conozco, estamos comiendo, me dice, no, es un opinador. Claro, un opinólogo. Opinólogo. Sí. Me resulta complejo, ¿no? Sí, ¿Viste? también se confunde para mí la reacción con una opinión. No es lo mismo. Uh-huh. ¿No? Como reaccionar no es opinar. Sí. Viste que hoy en Twitter todo el mundo opina. Sí. No sé cómo te llevas con las redes sociales. Y cada vez peor. Cada vez peor. O sea, prometían quizá otra cosa en su momento y por un momento lo fueron porque al menos por Facebook yo generé bastante comunidad con algunas cosas que me interesan. Pero actualmente con, no sé, Instagram creo que me pide supongo que a la gran mayoría de los artistas le debe pasar lo mismo, menos a los que les funciona. Pero a los que no les funciona, que la mayoría siento que te pide un montón y no te da nada. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Así que creo que está de salida. No sé qué vendrá luego, ¿no? Pero Claro. Pero está de salida para mí, sí. Sí, yo ya no llegué, hablamos antes de los... Yo, por ejemplo, a TikTok ya no llegué. Y no, yo tampoco. Pero bueno, Está veo fuerte, que la sí, gente está de fuerte. 20 años Está en eso. Sí. se maneja más con TikTok. Ya Instagram ni lo usa, Claro, y ya pasó TikTok y TikTok. probablemente tenga otro... Y probablemente otra red. TikTok dentro de poco también Seguramente. desaparezca y así, ¿no? Y porque el mercado necesita ir cambiando también. Sí. Hay una lógica de lo que hablábamos, de Sí, este cambio permanente, ¿no? Sí, creo. Y bueno, pasa La Sombra del Primero, pasa el libro, se disuelve el grupo y antes de la pandemia, o ahí durante la pandemia, empezás a escribir para este nuevo proyecto solista que va a culminar con Estribillos, Claro. disco del 2024. Sí. Sí, antes de la pandemia y ya en pandemia, escribo sin motivo en realidad, no hay un disco por delante. O sea, primero empiezo a escribir porque, bueno, es algo que hago desde los 14 años. Nunca paré, desde que arranqué. Y bueno, en la pandemia no fue la excepción. Sí, la excepción era que, bueno, no había dónde volcarlo, no había una banda, bueno, ni siquiera se tocaba en vivo porque estábamos todos confinados.
Y aunque se abrían las puertas, yo no tenía tampoco una banda para tocar. Sí tenía algunos amigos nuevos de la escena nueva rosarina, con los cuales intercambiaba las maquetas y charlábamos y pasábamos el tiempo en la pandemia. Que bueno, mirado para atrás fue muy valioso ese grupo. Y bueno, de a poquito se fueron armando los versos, que en ese entonces eran Lisandro Valdelomar en el bajo y Guido Castellotti en la batería. Un poquito más tarde Nacho Ceret en los teclados. Y ahí empieza a aparecer como una formación de banda sin buscarla demasiado. Empezamos a tocar las canciones. Y bueno, yo tenía ya algunas cosas grabadas de estribillos y las fui regrabando con ellos. Ya en mi estudio, en el Audio Buró. Y bueno, se fue haciendo cada vez más fuerte ese proyecto. Y la verdad que inimaginado para mí, después de tocar 23 años en Sucesores, muy pocas ganas tenía de formar otro grupo, digamos, ¿no? Porque, bueno, el grupo te pide mucho. Es una cosa, claro, horarios, demandas, coordinaciones. Demanda un montón. Pero bueno, al formarlo con los chicos y viendo lo que se armaba a nivel humano y musical, me dio ganas. Me dio ganas y también poder tocar en la escena nueva también, ¿no? Que la veo muy potente. Ahora vamos a hablar de escenas y de estribillos. Esto es Sin Nombre, de estribillos. Dani Pérez, los versos, y Amelia de invitada. Callar es la opción más sensata, involuntariamente pienso en imaginé estar a esta altura cantando de nuestras aventuras el resto de mis días junto a tan envuelto en mí. No noté que te perdí. Rápido, rescáteme de este lugar común. Supongo que al final no fui tan especial para... Envuelto en mí como una momia, no percibí el fin de esta historia. Los restos de lo nuestro los guardo. Lo imaginé que estuve a la altura y me equivoqué. Silencio y amargura, el resto de mis noches sin tú. Tan envuelto en mí, no noté que te perdí. Y rápido, rescátame de este lugar común. Supongo
escuchamos ahí a Dani Pérez de Estribillos con Amelia y veíamos el video donde aparecen algunos de los invitados que cantan en Estribillos, como Nasir Catriel, como Faciolo, como Agustín Reina, de Bifes con Ensalada, como Amelia, algunos más que están también, como la China Roldán, que no está en el video, pero que está en los libros. Y además de hacer Estribillos, quien entre en YouTube va a encontrar 6 entrevistas a algunas de estas voces más sobresalientes de la nueva escena musical rosarina. Los nombré recién: Nasir Catriel, Amelia Faciolo, Bife con Ensalada, Bubis Baggins y Gladison Panther, que se llama No estén tan seguros, inventar una escena donde vos le haces una serie de preguntas y complementan este video que vimos acá. Tomé sin nombre justamente porque me permitía, por un lado, es lindo el video y la canción, y además mostrar a algunos de los invitados y además enganchar con los reportajes que hicieron ahí. O sea, como que acá hay esta idea de La Sombra del Primero, que además venía con un libro. Estribillos viene con estas entrevistas. Sí, como además. una especie de mini documental exactamente, ¿no? Una porción de la escena actual o de ese momento que hicimos. Cuando fueron grabando. Claro. Sí, a mí me interesó eso, ¿viste? Mientras hacía el disco pensaba cómo dialogar con la escena, más allá de mis canciones, mi disco, mi banda, sino cómo hacer para abrir un poco el juego. Y bueno, hubo una primera idea de hacer un videoclip de Sin Nombre que no quedó en la nada, porque era muy cara de hacer. Entonces la segunda idea fue hacer como una especie de falso documental. Que es el video que vimos recién. Sí. Pero cuando dijimos, bueno, que el documental no sea falso, que sea real, o sea, hagamos un documental de verdad y hagamos un recorte para hacer el videoclip. Entonces ahí apareció como una meta obra, digamos, ¿no? De justamente darle otra capa a Estribillos. Y bueno, a mi gusto salió buenísimo, digamos, como que encontré ahí intentando como no interferir mucho. Yo no aparezco en cámara. Solo, vos estás en off haciendo las preguntas. Yo estoy en off, claro, exactamente. Quería que se oigan más las voces nuevas. Y aparecieron cosas buenísimas. Y algunas con las cuales coincido, otras que no me imaginaba lo que iban a responder. ¿Viste? Pero bueno, creo que si algo le falta siempre a una escena, ¿viste? Sobre todo en Rosario, es el diálogo. Como encontrar puntos en común, ¿viste? Como puentes. Y bueno, el intento de ese mini documental es eso, justamente. No, y además son músicos en general muy valiosos, muy capaces, con algunas producciones, la mayoría de ellos súper. Me pasa esto de que uno es de una generación mucho más lejana, y por el programa, por las redes, porque vas viendo, qué sé yo, a Dani Pérez y ves con quién tocó y vas entrando en los mundos de los invitados de los discos. Claro. Y vas encontrando y vas escuchando a gente que hace producciones impresionantes. Espectaculares, sí. Impresionantes. Sí. Y que a veces, la ciudad todavía no los conoce como... viste que está y quizá nunca los conozca, viste. Hay como una doble vía, ¿no? de tránsito de los productos culturales de la ciudad de Rosario, y eso fue siempre así, eso no es de ahora, lamentablemente lo digo. Y en todos lados que me han preguntado, me he cansado de decirlo, de que la escena actual es la más potente que hemos tenido. Yo, viste, como te decía, hace 30 años que toco, entonces soy protagonista y tengo una mirada. Tengo una mirada y algo que siempre hice, y lo hago hasta el día de hoy, es ir a ver shows. Siempre lo hice, me encanta hacerlo, lo hago todo lo que puedo, o lo que me da el bolsillo, o las ganas, o la fuerza. Pues es la única forma de conocer esos artistas, ¿viste? La gran mayoría del público rosarino jamás nos va a ir a ver. No, cada vez que estamos tocando en alguna cuestión que es municipal o estatal, digamos, municipal o provincial, o siendo telonero de un artista grande o masivo, quiero decir, ¿no? que corta muchos tickets,
toda esa gente que nos está viendo ahí, ese artista que está abriendo ese show, que nadie le da pelota, que toca acústico, que quizás. es tan difícil. Claro, es muy difícil pararse ahí y cantar las canciones, ¿viste? Es muy difícil poner la cara por... El cantante y el compositor la pasa... No es fácil, no es un lugar fácil para nada. Y está en ese momento representando a su comunidad. ¿Viste? Porque de otra forma esa gente que te está viendo ahí no te iría a ver jamás. Jamás. Esa gente no se traduce. Uno no toca en un lugar para 100.000 personas y en el show siguiente hay 200. Están las mismas 50 de siempre o las mismas 100 de siempre. Por eso la convocatoria de sucesores dice eso, ¿viste? Si no viviste el under, parece que nunca existió. Y en Rosario para mí, lamentablemente, siendo la ciudad que alberga al más grande del mundo en el fútbol, por ejemplo, y teniendo tanta gente tan valiosa en tantos ámbitos, seguimos sin valorar la cultura real, ¿no? La cultura real no es ni Fito, ni la trova, ni que está todo bien, digamos, pero hace años que no están acá en la ciudad, sino que somos los que la estamos haciendo hoy. Porque además no tienen, salvo excepciones, temas nuevos de hace 30 Bueno, sí, años. ni hablar, ¿no? Ni hablar, pero digo, viste la cultura viva que está hoy y la gente se la pierde lamentablemente, no porque no que uno le echa la culpa a la gente o deberían hacer tal o cual, uno no carga a la gente con el deber, sino pero es una oportunidad perdida, es una lástima que es realmente para los que estamos en esto un motivo de mucho orgullo lo que hacemos. Y lamentablemente desde el Estado, obviamente del privado ni hablar, pero del Estado tampoco hay actividades reales que impulsen la cultura rosarina. Sí, además, y los lugares para tocar también en esa escena también se comprimen cada vez más. Bueno, obviamente. Es reflejo de todo si desde el Estado se acompañase un poquito más, no más, sino mejor. Eso realimenta el privado y hay más trabajo para todos y la gente puede disfrutar de espectáculos. No sé, para mí qué mejor, ¿viste? Uno pasa por la calle a un famoso o a alguien que considera o admira y le quiere pedir una foto, un autógrafo. Mirá qué bueno que los famosos o los que vos admirás vivan en tu ciudad, ¿no? Que es lo que pasa capaz en Nueva York o en Londres o no sé, o las ciudades que tanto admiramos desde lejos, ¿no? Bueno, Rosario también es eso. También lo tenemos. Vos viste que además esto que vos estás comentando, cuando viene la gente de teatro, que hace teatro en Rosario, o sea, es un problema de cultura es transversal, es transversal. Yo hablo de lo que sé que es música, ¿no? Pero es transversal. Pero he tenido este año, particularmente el año pasado, distintos grupos independientes rosarinos y bueno, los que hacen microteatro también acá en Rosario. Toda una gesta que todas las semanas hay una innumerable cantidad de obras y de estrenos en forma permanente, digamos. Yo quisiera ir a verlo, no me alcanza el fin de semana. No hay manera. Porque es impresionante, por ejemplo, la actividad teatral más la musical, ¿no es cierto? Sí. Y de una gran calidad. Sí. Y bueno, pero siempre prevalece el éxito, entre comillas, comercial, por cuestiones que siempre han pasado. Claro, no hay una doble vara con la cantidad, con la masividad, ¿no? Porque la masividad, la métrica que está a la vista, ¿no? En Spotify uno ve, o los likes o lo que sea, en las redes, como que si eso habilitase a una calidad, ¿no? Pero después hay artistas que la gente popularmente defenestra y sin embargo llenan canchas. Entonces son buenos, porque hay una doble vara en un punto, ¿no? Que uno descansa en la métrica para no tener que pensar uno. No tener el pensamiento crítico de decir, esto a mí me gusta, no importa cuánto mide. Sí, entonces si me gusta, yo considero que es bueno. No me hace falta que alguien más lo valide por mí. Valide. Claro. Y eso se ha perdido mucho realmente. Sí, es como que hay, a veces hay una validación, porque, y bueno, toca o actuó en Buenos Aires y llenó allá, entonces claro, acá lo voy a ir a ver, aunque no sepa ni el nombre de la obra, porque bueno, ya es como una masividad. Como sean ciertos eventos, no sé, gente que fue a ver Coldplay, digo, al azar, porque recuerdo, y no sabía más de un tema. Claro, sí, va por la cuestión del entretenimiento, digamos, ¿no? O por no quedarse en la conversación social. Pues sí, che, ¿fuiste a ver? No fui a verlo. Claro. Y vos sí, pero causa... ¿Por qué no fuiste? ¿No? Esto tiene una cuestión que creo que las redes han aumentado, inclusive, esa cuestión. Y yo creo que las redes amplifican, todo lo que está mal lo amplifican un poco. Lo amplifican un poco más. Sí. ¿Cuándo nace Audio Buró? Y Audio Buró es el nombre que elegimos darle como al costado técnico de los sucesores en un momento, porque bueno, yo de tanto insistir empecé a aprender
a grabar y a producir artísticamente y bueno, también a hacer diseño sonoro. A mí me gusta mucho la síntesis, ¿no? Los sintetizadores. También soy muy fan de los sonidos de guitarra, entonces también investigué por ese lado. Y bueno, de a poco empezó a ser una forma de trabajo, ¿no? Porque la gente que escuchaba los discos que yo hacía para sucesores querían que yo haga eso que hacía para sus discos. Entonces ahí empecé a ver que había una forma de trabajar de eso, que a mí me apasiona, a mí me encanta mi trabajo. Y de a poco se fue armando esta cuestión que era primero muy humilde. ¿Estaba en calle Tucumán primero? Sí, en calle Tucumán, en un departamento en que yo vivía, muy chiquito todo. Y bueno, de ahí me mudo al Abasto, una casa más piola, más grande, y ahí desde 2017 estamos con Audio Buró, actualmente siempre con Fabricio Silvestri como mi socio en todas las cosas, un hermano para mí, desde el comienzo de Sucesores hasta hoy, y desde hace un tiempo con Fermín Zagarduy, que es el hermano de Amelia, que aparece en Sin Nombre, y también un gran técnico, productor, colega y amigo. Y ahí veía ese video de 6 minutos con Dani Pérez, y que está grabado en Audio Grupo. Sí. Sí, la importancia que el artista venga a grabar y que los sintetizadores, todo lo que está a disposición esté en funcionamiento en ese momento. Sí. Y esa responsabilidad, ¿no? Decir, no, pues vos necesitas o aquel más nuevo o aquel más viejo. No, pero tengo que arreglarlo, No. Claro, sí. Eso tiene que ver con que hay tipos de músicos. Hay músicos a los cuales el estudio no les gusta o no les importa lo raro, ¿viste? Yo siempre que entré a un lugar preguntaba por la cosa más rara que encontrase en el estudio, digamos, ¿no? Siempre fui muy curioso. La curiosidad. Claro. Y siempre resultaba que lo que salía de la norma no funcionaba, era muy difícil de conectar, era mucho trabajo conectar, no sé, siempre había un problema, por lo cual casi nunca se experimentaba con eso. Y bueno, cuando por fin pude tener mi lugar, ¿viste? Y empecé como a apreciar también la tecnología como un discurso de época, como una narrativa, como las tecnologías disponibles terminan moldeando los sonidos que, aunque no sepamos cómo se hacen, son familiares para nosotros. Pues seguro que a cualquiera que le guste la música, yo toco un tal o cual sonido y va a reconocer enseguida en qué tema lo conoce. Claro, ahí escuché que decías, hay determinados sintetizadores, determinados teclados, de determinadas épocas que cuando lo tocas ya te remiten te das cuenta, aunque no sepas nada de música ni de estudio ni nada. Esa cuestión emotiva son sonoridades emotivas, justamente. Y eso para mí es súper valioso y me parecía que mientras menos se conserve, más esos aparatos se terminan rompiendo, no sirven más. Entonces dije, bueno, si van a estar, que no sea una cuestión fetichista ni de museo, sino que esto se tiene que usar para hacer música. Y esa es la filosofía que está en el estudio, ¿no? Todo lo que no se usa se vende eventualmente y lo que sí está funciona. Lo que está funciona, está en preparativos. Hay temas, vos siempre estás componiendo. Sí. ¿Huracán, un tema nuevo? Sí. Lo busqué el video, no encontré un buen video porque sabía que no hay, claro. Lo vi subido ahí un minutito sí. En Casa Brava, que lo tocaron con los versos, sí. Es de un hacia futuro. Sí, es algo de lo que se viene, sí. ¿Y estás en alguna producción en este momento? ¿Que estás o preproduciendo algún Y ahora trabajo, mismo vamos a arrancar el disco de Parni, que es una artista de la ciudad bastante joven, que es buenísima, una compositora, cantante. Estoy produciendo un disco también con Luisina Cali. Ah, sí. Que salió un tema hace poco, ahora va a salir otro, y estamos ya trabajando en un disco. También van a salir algunas cosas nuevas de Nasir Cateri y Faciolo. Va a salir también el disco de Faciolo, que ya salió un corte hace poquito, que se llama Disney World. Voy a hacer un paréntesis y voy a aprovechar para decir qué bueno que es Ballet para las Masas. Bueno, no me quería ir no, porque bien. Para mí, cuando lo escuché el año pasado, diciembre del año pasado aproximadamente, la fecha que salió, para mí fue como me voló la cabeza. Es un el disco espectacular. Y lo recomiendo porque quien no lo escuchó, no. Y a lo mejor si alguien lo escucha, también nos agarra ese chauvinismo que no va a poder creer que está hecho acá. Está hecho acá por chicos de acá. Está hecho acá por chicos de acá. Nasir Cateri es una voz
del nuevo rap argentino realmente espectacular, y el disco es algo que toca una fibra muy íntima del argentino, del ser argentino. Yo creo que lo recomiendo muy fuertemente. Sí, me llamó la atención varios de los temas. A Pasión lo habíamos pasado porque algunos temas de él fueron en la película de Romina Tamburello. Claro. Cuando vino Romina, acá, y cuando vino Lala Brillos, acá usamos temas de Faciolo, de trabajo solista de él, que habían estado en las películas de Romina. Y entonces ya lo habíamos difundido, pero no conocía el trabajo conjunto. Ella es una dupla imbatible, la de ellos dos. Sí. Es realmente, o sea, por eso, si estuviese en una ciudad donde se valora la cultura realmente, ellos serían muy conocidos. Pero no tengo dudas. Sin dudas. Dani, muchas gracias por estar por la tarde, por la música, por los trabajos. Te agradecemos mucho y bueno, muchas gracias. Estamos siempre atentos a las producciones, a ocupar este espacio también con esa escena rosarina que merece ser escuchada. Muchas gracias, de verdad. No, por nada. Pasó Dani Pérez, pasó música independiente, pasaron los sucesores de Las Bestias 30 años, la convocatoria para ese nuevo trabajo que están celebrando los 30 años de los sucesores de La Bestia, para lo que viene después de Estribillos. De algo de Estribillos nos vamos a ir con los libros. Dani Pérez, Nasir Catriel, China Roldán. Mi nombre es Gerardo Muñoz. Esto fue Pequeños Elementos, temporada 4. Nos vemos el lunes próximo. Chau, muchas gracias. No vuelvas a mi cuarto hoy. El resto es una opinión. Queda entre nosotros. Dije no vuelvas a mi cuarto hoy. Enero me lo confesó. Sé que estoy solo. Queda entre nosotros dos. Aprétame más fuerte, aprétame así. Aprétame hasta hacerme diamante, que no quede nada de mí. Traficando caricias en la habitación. Amor de verano, adentro tormenta, afuera calor. Pedalear en la noche cuando todo cerró. Cada esquina el peligro de algún conductor. Nadie sabe lo nuestro, nadie supo de vos. Te espero juntando polvo en la repisa de la habitación. No vuelvas a mi cuarto hoy. El resto es una opinión. Queda entre nosotros dos. Dije no vuelvas a mi cuarto hoy. Enero me lo confesó. Sé que estoy solo. No me importa la muerte, apriétame más fuerte. Lento es arte, envolverte ya. Quiero arrancar esta página para secarme las lágrimas. Baby, yo sé que no supe estar. Lloré mal en ningún lugar. Sé que hay cosas que no funcionan, pero cuando nuestros cuerpos se fusionan, volcanes erupcionan, los mares se evaporan, dos canes se enamoran para siempre, porque ellos no mienten como las personas. Aprétame más fuerte, aprétame así. Aprétame hasta hacerme diamante, que no quede nada de mí. Traficando caricias en la habitación. Amor de verano, adentro tormenta, afuera calor. Pedalear en la noche cuando todo cerró. Cada esquina el peligro de algún conductor. Nadie sabe lo nuestro, nadie supo de vos. Te espero juntando polvo en la repisa de la habitación. Hasta que vuelva, hasta que vuelva. Nadie sabe lo nuestro, nadie supo de vos. Pero juntando polvo.
Marcamos tu dial. Radio de diseño. Estas empresas